El fuego lamía las paredes de madera podrida con hambre insaciable, mientras los gritos desesperados de una mujer rasgaban el silencio del desierto como cuchillos sobre cristal. 3 hombres a caballo observaban desde la distancia, inmóviles como estatuas de piedra, con los sombreros echados hacia atrás y las manos descansando sobre las armas que colgaban de sus cinturones. Esperaban. Esperaban que las llamas terminaran lo que ellos habían comenzado con sus propias manos. Dentro de aquella cabaña condenada, encerrada tras una puerta bloqueada con vigas de madera y clavos oxidados, ella golpeaba con los puños ensangrentados, sabiendo en lo más profundo de su ser que nadie vendría a salvarla, que moriría allí, sola, olvidada, como si nunca hubiera existido. Pero alguien vino, alguien que no debía estar allí, alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a ignorar los gritos de auxilio, porque cada vez que respondía a ellos, el mundo le arrebataba algo más. Alguien que cargaba sus propios muertos a la espalda y que había jurado no volver a involucrarse en los asuntos de otros. Pero ese día, ese maldito día, algo se rompió dentro de él, y decidió actuar. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último segundo, queremos saber, ¿desde qué país nos escuchas hoy? Déjanos tu comentario aquí abajo. Regálanos un like si este inicio ya te atrapó el corazón. Y suscríbete para no perderte cómo termina todo esto. Créeme cuando te digo que el final te dejará sin aliento. Ahora sí, volvamos al desierto, donde todo está por cambiar. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando Nashoba notó la columna de humo negro. No era el humo delgado y gris de una fogata matutina. No era el humo blanco de alguien cocinando tortillas de maíz o calentando café en una lata abollada. Este humo era denso, oscuro, cargado de una urgencia que hacía que el aire mismo pareciera vibrar con advertencias silenciosas. Era el humo de la destrucción, del final de algo, o de alguien. Venía desde el Valle Bajo, ese lugar donde Nashoba rara vez se aventuraba. Un territorio de blancos, de colonos que habían llegado con sus carretas y sus promesas vacías, levantando cercas donde antes corrían libremente los búfalos. Un lugar donde un apache solitario no era bienvenido, donde las miradas eran de sospecha y las manos siempre descansaban cerca de las armas. Nashoba había aprendido a evitar esos lugares. Había aprendido a vivir en los márgenes, en los espacios olvidados entre las rocas rojas y los cañones profundos donde el eco de sus pasos era su única compañía. Prefería la soledad de las alturas, donde el viento constante borraba las huellas y los recuerdos no pesaban tanto sobre sus hombros cansados. Llevaba 3 años viviendo así, 3 años completos desde aquel día horrible en que enterró a su esposa Aiyana y a su hijo pequeño Kele bajo un árbol solitario que crecía torcido en la ladera de una montaña, lejos de la tribu, lejos de las ceremonias y los cantos que ya no tenían sentido para él. 3 años desde que dejó de hablar más de lo estrictamente necesario, desde que sus palabras se volvieron escasas como el agua en verano. 3 años en los que cada amanecer era simplemente eso, otro día más que sobrevivir, otro día más arrastrando el peso de lo que había perdido. Pero ese humo maldito, no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Nashoba detuvo su caballo en seco. El animal, un semental pinto acostumbrado a los silencios de su amo, resopló nerviosamente y movió las orejas hacia adelante, captando algo en el aire que Nashoba también comenzaba a percibir. Observó durante largos segundos. Escuchó con la atención de quien ha aprendido a leer el desierto como otros leen libros. El viento traía algo más que ceniza y el olor acre de la madera quemada. Traía voces. No voces. Un grito de mujer. Cerró los ojos un instante, como si ese simple gesto pudiera borrar lo que acababa de escuchar, como si pudiera dar media vuelta, espolear a su caballo y regresar a su refugio solitario en las montañas, donde nadie lo buscaba y nadie dependía de él, donde el silencio era su único compañero y la culpa su única visitante nocturna. Pero el grito llegó de nuevo, esta vez más débil, más desesperado, cargado de un terror tan puro que hizo que algo antiguo y dormido despertara en el pecho de Nashoba, algo que creía haber enterrado junto a su esposa e hijo, su conciencia, sus manos, curtidas por el sol y marcadas con cicatrices de batallas que prefería olvidar,
Apretaron las riendas de cuero gastado con una fuerza que hizo que los nudillos se pusieran blancos. Por un momento, Nashoba permaneció allí, inmóvil, dividido entre el instinto de supervivencia que le gritaba que huyera y ese impulso más profundo, más humano, que le susurraba que no podía simplemente alejarse. La grito se repitió una tercera vez, y esta vez, Nashoba tomó su decisión. Espoleó al caballo con más fuerza de la necesaria y comenzó a descender por el sendero pedregoso que conducía hacia el valle. El animal galopaba con seguridad entre las rocas sueltas y los arbustos espinosos que arañaban sus patas. El humo se volvía más espeso con cada metro que avanzaba, llenando el aire de un olor que quemaba la garganta y hacía arder los ojos. A medida que se acercaba, Nashoba pudo distinguir con mayor claridad la silueta de una cabaña vieja. Era una construcción precaria, hecha con maderas mal cortadas y probablemente abandonada hacía años, ubicada en medio de una extensión de tierra seca, donde solo crecían arbustos muertos y cactus retorcidos. Las llamas ya habían devorado la mitad del techo de madera y lamían con avidez las paredes laterales, buscando más material que consumir. Y entonces los vio a ellos. 3 hombres a caballo, situados a unos 50 metros de la cabaña en llamas, observando el espectáculo con una mezcla de satisfacción y aburrimiento. No hacían nada, absolutamente nada. Solo miraban, como quien observa cómo se consume una leña en una fogata. Uno de ellos incluso sonreía, una sonrisa pequeña, cruel, que hacía que sus labios se curvaran apenas hacia arriba, mientras sus ojos permanecían fríos como piedras bajo el agua. Nashoba sintió que algo antiguo y helado, algo que reconocía demasiado bien, despertaba en su pecho. Era esa sensación que había experimentado en batallas pasadas, cuando veía la verdadera naturaleza del mal encarnada en rostros humanos. Reconocía esa clase de hombres. Los había visto antes, demasiadas veces. Hombres que disfrutaban del sufrimiento ajeno como otros disfrutan de un buen whisky. Hombres sin código, sin honor, sin esa pequeña chispa de humanidad que separa a las personas de las bestias salvajes. Se bajó del caballo con movimientos silenciosos, fluidos, perfeccionados durante años de caza en terrenos donde un solo sonido podía significar la diferencia entre comer y pasar hambre. Ató las riendas a un arbusto resistente y desató el rifle viejo que llevaba atado a la silla. Era un Springfield de cerrojo, heredado de su padre, con la culata desgastada por el uso y el cañón manchado por incontables disparos. No era su arma preferida. Nashoba prefería el arco silencioso o el cuchillo cercano, pero sabía que quizás lo necesitaría. Se movió con cuidado entre las rocas dispersas, ocultándose detrás de formaciones que le proporcionaban cobertura mientras se acercaba más a la escena. Observó con atención de cazador, tomando nota de cada detalle. Los 3 hombres llevaban armas visibles. 2 de ellos tenían rifles cruzados sobre sus sillas. El tercero, el del sombrero negro y la sonrisa cruel, llevaba 2 pistolas enfundadas a los costados. Entonces escuchó la voz de la mujer con mayor claridad. Era una voz quebrada por el humo y el terror, pero aún cargada de una desesperación que atravesaba el rugido de las llamas. «Por favor», gritaba, golpeando algo desde el interior. «Por favor, déjenme salir. Se los suplico». Uno de los hombres escupió al suelo con desdén. Era un tipo robusto, con barba descuidada y manchas de sudor bajo los brazos de su camisa sucia. «Cállate ya, maldita perra», dijo con una voz cansada, como si estuviera harto de escucharla. «Debiste pensarlo antes de abrirte de piernas para otro». El segundo hombre, más joven que los otros 2, con un rostro que aún conservaba restos de inocencia bajo la mugre y el polvo del camino, parecía nervioso. Movía las manos sobre las riendas de su caballo con inquietud y miraba hacia la cabaña con algo que podría haber sido remordimiento o miedo. «¿Seguro que tenemos que hacer esto así?», preguntó con voz vacilante. «Quiero decir, hay otras maneras, y ella está embarazada, ¿no? Eso hace que sea... ¿Qué sea qué?» «Lo...», interrumpió bruscamente el tercero, el hombre del sombrero negro. Su voz era fría, cortante como hielo. «¿Peor? ¿Mejor? Escúchame bien, muchacho. Esa mujer ahí dentro es una vergüenza andante, una deshonra para el apellido Calloway, y eso que lleva en el vientre no es más que el fruto podrido de su traición.
El joven tragó saliva visiblemente, pero no respondió. El hombre del sombrero negro continuó, con un tono que dejaba claro que no toleraría más cuestionamientos. El patrón fue muy claro antes de morir, y ahora su hermano, don Tomás, lo fue aún más. No puede quedar nada de ella, ni un rastro, ni siquiera cenizas que alguien pueda llorar. ¿Entendido? Los otros dos asintieron en silencio. El hombre del sombrero negro miró hacia la cabaña ardiendo con satisfacción profesional, como un carpintero que admira un trabajo bien hecho. «Dale 5 minutos más», dijo, sacando un reloj de bolsillo dorado y consultándolo con calma. «Después nos largamos de aquí y reportamos que todo salió según lo planeado». Nashova sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. No tenía 5 minutos. Probablemente esa mujer no tenía ni siquiera uno. El humo que salía por las grietas de la cabaña era cada vez más denso, más negro. El tipo de humo que llena los pulmones y los convierte en peso muerto. Tomó una decisión rápida. No podía enfrentarlos directamente. No todavía. Eran 3 hombres armados y alertas. Pero sí podía hacer algo mejor. Podía usar lo que el desierto le había enseñado durante toda su vida. Moverse como sombra. Actuar sin ser visto. Golpear cuando nadie esperaba el golpe. Se movió con la paciencia de una serpiente acechando a su presa, rodeando la posición de los 3 hombres en un amplio semicírculo que lo llevó hacia la parte trasera de la cabaña. El viento, afortunadamente, soplaba desde su posición hacia ellos, llevándose cualquier sonido que pudiera delatar su presencia. Sus pies encontraban instintivamente las rocas firmes, evitando las sueltas que podrían rodar y hacer ruido. Cuando llegó a la parte trasera de la cabaña, el calor era casi insoportable.